Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con encuentro con el movimiento obrero, radicación convenio 190 de la OIT. Le damos la bienvenida a Dayana Ramírez, docente SED, integrante del colectivo Somos. Dayana, qué gusto verte. Muy buenos días, querida compañera, muy buenos días para todas y todos. Una gran alegría poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta gran y maravillosa noticia. Sí, no, tenemos un poquito de dificultad con la conexión. Bueno, pero el espacio es todo tuyo. Radicación, convenio 190. Bueno, hoy es un día muy feliz para todas, especialmente para las mujeres sindicalistas en el marco de todo lo que ha sido la lucha por lograr que se ratifique el convenio 190. Voy a contarles un poco como cuáles son como esos elementos que están asociados al convenio 190 y por qué es tan importante y por qué estamos tan felices. Y es que el convenio 190 se establece el 21 de junio de 2019 en el marco, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y además de eso, en el aniversario número 100 de la OIT. Y tiene otro elemento muy importante y es que es aprobado por la mayoría tripartita de ese mismo espacio. Entonces, ¿cuáles son los elementos que encontramos? Encontramos que tanto gobierno como trabajadores, como empleadores de 187 países indicaron que la violencia y el acoso no tienen lugar, ¿cierto? O sea, no deben existir dentro del mundo del trabajo. Y a partir de eso encontramos que por primera vez las normas internacionales del trabajo empiezan a tomar y a mirar varios elementos asociados a ese impacto que puede tener las violencias dentro del mundo del trabajo. Entonces es muy grande. Claro que sí, ¿no? Esa protección frente al trabajador, la trabajadora. Maravilloso porque siempre o en muchas situaciones nos vemos vulnerados. Total. Además es que, mira, el convenio 190, voy a contarles como algunas Claro. particularidades del 190 que hacen que obviamente nosotras digamos, o las trabajadoras y los trabajadores digamos, es necesario hacer la ratificación del convenio en Colombia, ¿cierto? La primera es que hay una definición directa de violencia y acoso dentro del convenio. O sea, ese es un punto clave, ¿cierto? La definición, violencia y acoso. Segundo, establece un marco de prevención, además de eso, un marco de cómo combatir y además de cómo eliminar este tipo de violencias dentro de los espacios de trabajo. O sea, el convenio 190 nos da como el marco normativo que nos permite entrar a mirar cómo los gobiernos, los empleadores y los trabajadores nos incorporamos a esos tres elementos. La tercera, para que, o sea, nos dice que para que haya una condición de violencia o de acoso en el mundo del trabajo, no necesariamente tiene que ser sistemática. Esto abre un campo inmenso porque nuestra ley 1010, que es la que está vigente sobre acoso laboral, dice que para que hablemos de acoso laboral o de acoso sexual o de violencia en el espacio de trabajo, es necesario que las situaciones se den de manera repetitiva, ¿cierto? Que sea algo sistemático. Y acá el convenio 190 dice, no necesariamente tiene que pasar eso. O sea, a partir de la primera acción violenta, la primera acción de acoso, ya inmediatamente se debe reconocer como parte de la violencia. Cuarto, le da un énfasis a la violencia de acoso a razón de género. Es decir, dice, mire, nosotros hablamos que la violencia y el acoso en el trabajo está asociado principalmente a un hecho histórico y es que las mujeres hemos sido vulneradas históricamente en nuestros espacios de trabajo, hemos sido abusadas, hemos sido acosadas e introduce, digamos, también como ese elemento del acoso sexual como parte fundamental de las violencias en el espacio de trabajo. Precisamente por todos estos elementos también genera un quinto punto que es el comprometer al Estado.
O sea, le dice al Estado, oiga, es necesario que el Estado garantice, establezca políticas de prevención, de acción, de reparación, ¿cierto? Que realmente respondan a esas necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores, porque no lo deja solamente en el marco de las mujeres, sino reconoce que esto se da en todos los espacios y eso incluye a las comunidades LGTBIQ+. Esto ya también es un avance porque reconocer la diversidad de género dentro de los espacios de trabajo. Además de eso, establece una cosa inmensa que tiene que ver con el concepto de mundo de trabajo. Cuando nosotros hablamos del mundo del trabajo, estamos diciendo que las relaciones de acoso, las relaciones de violencia, no solamente se dan en el espacio físico donde tú realizas tu obra o labor, sino que además de eso puede ser en el trabajo, puede ser como resultado del trabajo o puede ser con relación al trabajo. Entonces amplía mucho más el concepto y eso da un marco de aplicabilidad mucho más amplio a nivel normativo. Tiene un impacto directo sobre la parte, sobre el empleo formal, pero también sobre el empleo informal. O sea, no deja de lado la informalidad, no deja de lado el hecho de tener diferentes formas de contratación o tampoco, digamos, tener diferentes tipos de empleadores, porque también está dentro del marco de lo privado y de lo público. Entonces, es importante como que tener en cuenta que ese es otro elemento grandísimo que está establecido dentro del convenio 190. Otro elemento que de pronto a veces y que obviamente hace parte también de las reivindicaciones feministas en el mundo, tiene que ver con que el convenio 190 asocia lo privado. ¿Cómo así? Pues establece que todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica está directamente relacionado con esas condiciones que podemos llegar a tener o a vivir en el trabajo. O sea, lo que nos sucede en la casa afecta lo que pasa en el trabajo. O sea, lo privado se encuentra ligado al mundo del trabajo y hace referencia específicamente a la violencia doméstica. Y el último, digamos, punto que quisiera tomar, que no, pues no son solamente estos, sino pues hay otros más, es que terceras personas pueden ser declaradas como víctimas o como victimarios en un espacio. O sea, no es solamente relación al conflicto a dos sujetos, sino que tiene en cuenta que puede haber un tercero que puede ser la persona que agrede, ¿cierto? O el agredido o la víctima dentro de ese espacio. O sea que estamos hablando que este convenio 190 es muy amplio y muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la forma en que se conciben las violencias en el mundo del trabajo y cómo podemos llegar a prevenirlas, porque el objetivo principal de esto es decirle no debe existir ningún tipo de violencia de acoso dentro de los espacios o dentro del mundo del trabajo. Así es, Dayana, maravilloso lo que nos cuentas el día de hoy, porque desafortunadamente estos tipos de violencia existen y las políticas son mínimas. Uno va a buscar qué protección o sobre qué se protege las trabajadoras o los trabajadores y no había, no existía frente a las violencias de género. Entonces, esta noticia es maravillosa, te agradezco que hayas estado y que nos compartas todo como siempre con esa maravillosa energía. Muchísimas gracias. No sé qué tengas para decir ya para cerrar. No, mira, yo solamente para cerrar tendría como unas cositas. La primera es que tenemos grandes retos todavía en el mundo sindical, Claro. ¿sí? O sea, esto no para simplemente con que se haya radicado ayer a través del Ministerio del Trabajo el proyecto de ley. En este momento tiene que haber un trabajo muy fuerte a nivel parlamentario para que logre realmente ser aprobada esta reforma, pero además de eso tenemos que ser garantes de que cuando esté aprobado, cuando esté reconocido este convenio a nivel nacional, tengamos la posibilidad de generar un marco normativo y legislativo que realmente responda a esos principios establecidos en el convenio 190 y que lleve también al cambio social, a la ruptura de estereotipos y a la transformación cultural que tanto requerimos en el país, porque eso va de la mano, digamos, con las dos cosas. Claro que sí, pero maravilloso que sea un gran inicio y que estemos ahí, que estés ahí,
nos cuentes y que estés aquí presente. De verdad, muchísimas gracias, Dayana. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, una gran alegría poder estar acá y recuerden que fuimos las mujeres sindicalistas las que asumimos el reto en el país para lograr este gran premio, este gran alcance, este gran reto que hemos tenido planteado desde el momento en que dijimos en Colombia si estamos de acuerdo con el convenio y si nos comprometemos a la ratificación del mismo. Entonces, muchísimas gracias. Y no, pues esperemos seguir también trabajando en todo este proceso y desde nuestro equipo de trabajo Somos Fuerza Educativa, siempre trabajando en conjunto con ustedes y con todos los compañeros y compañeras del Magisterio bogotano. Gracias, Dayana. Maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Bueno, feliz día. Igual para ti.